Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Si te estás empezando a plantear el hecho de entrenar fuerza, seguramente te surjan algunas dudas, algunas preguntas bastante frecuentes que hoy en este episodio voy a intentar responder. Preguntas como por ejemplo, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo más eficiente? Es decir, sabemos que se puede empezar de muchas formas diferentes, pero obviamente hay algunas mejores que otras y si podemos ahorrarnos el hecho de estar perdiendo el tiempo probando rutinas diferentes, esquemas de entrenamiento diferentes, rangos de repeticiones, ejercicios y todo esto, pues mejor que mejor. También, por ejemplo, la duda de cuántos ejercicios se necesitan por grupo muscular, cuántos días a la semana son recomendables, qué tipo de esquema, por ejemplo, funciona bien para ganancia de masa muscular, para mantener la que ya tengo. Hoy, como digo, en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento voy a responder a estas dudas, así que tanto si llevas ya un tiempo entrenando como si te estás planteando empezar a hacerlo a partir de ahora, espero que todo esto te resulte de ayuda. Y ya sabes también, como siempre, que si quieres ampliar todo este contenido, en lifters.es, la newsletter gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email, tienes muchas más explicaciones, además vas a recibir contenido mucho más detallado con algunos ejemplos que puedes llevar a la práctica y de esta manera te resultará más sencillo. Así que bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, la más habitual, y es ¿por dónde empezar? Normalmente cuando alguien se plantea entrenar fuerza, pues obviamente tiene un montón de dudas, no sabe exactamente qué rutina seguir, tenemos muchas diferentes, tampoco sabemos muy bien cuántos ejercicios hacer, ahora voy a comentarlo más adelante, pero principalmente la duda viene por eso, viene por, oye, vale, sí me apunto a un gimnasio, pero ¿qué es lo que hago? ¿Por dónde empiezo? Porque veo un montón de máquinas, veo peso libre, tengo rutinas diferentes, es decir, ¿qué puedo hacer para saber que estoy empezando de la mejor forma posible? Y en este caso, normalmente lo que recomiendo es empezar por un programa básico de fuerza que incluya movimientos o patrones que realizamos en el día a día, simplemente para ir poco a poco ganando fuerza, para ir mejorando nuestra habilidad en ejercicios básicos con peso libre y a partir de ahí, según va pasando el tiempo, según van pasando las semanas, pues seguramente también resulta interesante el hecho de incluir ejercicios en máquinas, ejercicios que nos pueden ser un poco más sencillos de realizar, principalmente porque están guiados, porque localizamos mucho mejor el músculo que queremos trabajar, etcétera. Pero lo básico empezaría por ahí, lo básico empezaría por utilizar ejercicios básicos con el peso corporal, como pueden ser un patrón de sentadilla, como puede ser un patrón de bisagra de cadera, un patrón de empuje horizontal y vertical, un patrón de tirón horizontal y vertical, es decir, si vamos a ejemplos, para que lo veamos todos de una manera un poco más práctica, si hablamos de patrón de sentadilla, pues tenemos la sentadilla libre, tenemos la sentadilla multipower, tenemos por ejemplo la sentadilla hack, tenemos un montón de alternativas diferentes, la belt squat también es una opción que me parece muy interesante y tenemos que escoger aquella con la que mejor nos encontremos porque independientemente de la variante, al final estamos trabajando el mismo patrón de movimiento. Lo mismo, por ejemplo, para la bisagra de cadera. No hace falta que escojamos un peso muerto convencional. Tenemos un peso muerto rumano, un peso muerto unilateral a una pierna, tenemos también la variante en máquina, tenemos, por ejemplo, un buenos días, tenemos muchas opciones diferentes. En lugar de un press de banca, tenemos empujes también horizontales, como pueden ser un press con mancuernas, unas flexiones incluso en el suelo, en anillas, lastradas, de muchas formas diferentes, lo mismo para el patrón vertical y lo mismo estaríamos hablando tanto para un remo con barra, un remo australiano, un remonte, en definitiva, tenemos decenas y decenas de alternativas para cada patrón de movimiento y por lo tanto no es necesario simplemente ceñirse a esos ejercicios básicos que siempre nos han dicho que son los mejores para construir un buen físico, para construir fuerza y masa muscular. Empezaría por ahí, empezaría por escoger patrones de movimiento que realizamos en el día a día, ir haciéndonos habilidosos en ellos y sobre todo ir mejorando la fuerza, ir aumentando poco a poco la carga, lo que se suele llamar sobrecarga progresiva. Por ahí podríamos empezar. Ahora más adelante os voy a hablar de los esquemas que funcionan bien, pero principalmente si tenemos que hablar de por dónde empezar, porque vamos a ver un montón de máquinas, un montón de equipamiento, diría que por ese tipo de ejercicios. Y hablando de ejercicios, hay que responder a la pregunta de cuántos se necesitan para cada grupo muscular. Y ya me habéis oído en más de una ocasión, si por ejemplo no sois nuevos, que normalmente no se necesitan tantos ejercicios por grupo muscular para conseguir un buen desarrollo. De hecho, yo particularmente realizo más o menos entre 2 y 3 ejercicios por grupo y es verdad que ha habido épocas en las cuales meto un poco más, ha habido épocas en las cuales pruebo con un poco menos, pero normalmente he encontrado el equilibrio ahí. ¿Qué es lo que suele pasar? Que muchas personas directamente escogen 5 o 6 ejercicios para cada grupo muscular y los meten todos en una misma sesión de entrenamiento y cuando llegan al cuarto, cuando llegan al quinto, al sexto,
no tienen la fuerza suficiente como para entrenar con intensidad, como para sacarles el máximo partido, y llega un punto en el cual toda esa fatiga, todo ese trabajo acumulado, ese volumen, lo único para lo que sirve es para que tardemos más tiempo en recuperarnos de cara a la siguiente sesión. Así que haz una lista en un papel en blanco, en un documento en tu ordenador, con algunos ejercicios que te vienen bien para cada grupo muscular. Si, por ejemplo, estás empezando y no sabes muy bien cuál te viene mejor y peor, con cuál te encuentras mejor, bueno, pues haz una lista simplemente con todos los que consideras que puedes ir probando y luego dedica, por ejemplo, 1 o 2 semanas a ir probando los diferentes equipamientos que tienes en tu gimnasio y anotar las sensaciones que tienes con cada ejercicio. De esta manera vas haciendo una especie de lista con los que consideras que te pueden ir mejor y con los que consideras que te pueden ir peor. Y a partir de ahí, por supuesto, con el paso del tiempo, según vayas ganando experiencia, pues harás algunos cambios, rotarás ejercicios porque te apetece también hacer cosas diferentes. Pero la idea con la que quiero que te quedes es que no necesitas muchos ejercicios para cada grupo muscular y que con simplemente 2 o 3 sería más que suficiente para conseguir un buen desarrollo. Luego, la siguiente pregunta sería cuántos días a la semana son recomendables. Y esto va a depender también mucho de tus preferencias, del tiempo que tengas, sobre todo del objetivo específico que busques. No es lo mismo una persona que únicamente busca, bueno, pues aumentar un poco su fuerza o verse mejor físicamente, pero sin ser demasiado pretencioso, es decir, no quiere ganar mucha masa muscular, a una persona que se enfoca principalmente en el desarrollo de la hipertrofia y quiere ganar la máxima cantidad de masa muscular posible. Si, por ejemplo, estamos en un punto medio en el cual la mayoría de las personas únicamente quiere verse mejor, quiere bajar un poco el porcentaje graso, aumentar un poco su masa muscular y, en definitiva, mejorar sus capacidades físicas, normalmente entre 2 y 4 veces a la semana sería más que suficiente. Con 2 podríamos mantener bien la masa muscular, podríamos incluso ir ganándola con el paso del tiempo. Con 3 sería un término medio, es decir, entrenar 3 veces a la semana también nos permite bastante flexibilidad, podemos incluir otro tipo de actividades que nos apetece hacer, y 4 días a la semana nos sigue permitiendo cierta flexibilidad, no tanta como 3, pero es verdad que metemos un poco más de volumen, es verdad que podemos ir progresando un poco más en cuanto a la fuerza o la masa muscular que podemos ir consiguiendo, y todavía tenemos 3 días de descanso o 3 días para hacer otro tipo de cosas. Así que 4 días, personalmente yo es lo que hago, es lo que muchas personas consideran que les viene bien. Más de 4 posiblemente no sea algo recomendable para muchas personas que únicamente tienen objetivos como los que acabo de comentar, pero también se puede hacer. Obviamente se puede entrenar 5 días y se puede entrenar 6, pero ya tenemos que estar muy focus en la planificación y en todo lo que ello conlleva. Así que normalmente lo que recomiendo son entre 2 y 4 sesiones por semana y eso nos permite hacer un montón de planificaciones diferentes. Y es lo que me lleva a la última pregunta. ¿Qué tipo de esquema funciona bien? Bueno, pues si entrenamos 2 veces a la semana, normalmente mi recomendación es un esquema de tipo cuerpo completo, full body. ¿Por qué? Porque vamos a estar entrenando con un volumen suficiente, además vamos a estar dando una frecuencia 2 con únicamente 2 entrenamientos y esto nos va a permitir seguir progresando. Seguramente, si entrenando 2 veces a la semana optáramos por un esquema más dividido, la frecuencia no sería la óptima y habría grupos musculares a los que no podemos dar el volumen suficiente. Así que bueno, en este caso optaría por un esquema full body. Y luego si hablamos de entrenar 3 o 4 veces a la semana, pues el abanico se abre mucho más. Si hablamos de 3, personalmente me seguiría quedando con un esquema de cuerpo completo, pero si hablamos de 4, pues tenemos la torso-pierna, tenemos también la full body, tenemos un esquema, por ejemplo, híbrido como la rutina FAT, que aunque puede constar de más entrenamientos, pues podemos terminarlos en la semana siguiente, es decir, podemos hacer ciclos de entrenamiento que combinen una semana y otra. En definitiva, normalmente todos los esquemas funcionan siempre que controlemos bien las variables del entrenamiento. Apliquemos intensidad, apliquemos el volumen suficiente, la frecuencia suficiente, escojamos bien los diferentes ejercicios para cada grupo muscular, que como digo, no son necesarios tantos, y luego a partir de ahí, bueno, pues mis preferencias son entrenar de esta forma, entrenar de esta otra, bueno, pues vamos a escoger un tipo de rutina u otro. Personalmente a día de hoy opto por un esquema de cuerpo completo que me permite una buena frecuencia, en la cual al final lo más importante es el volumen total para cada grupo muscular dentro de una misma semana y luego, por supuesto, me permite una buena recuperación de cara a los siguientes entrenamientos. Esto es algo que tú personalmente vas a tener que ir viendo con el paso del tiempo. Igual empiezas con un esquema un poco más dividido y con el paso del tiempo ves que una torso-pierna te viene mejor porque además metes una frecuencia mayor y divides un poco más el volumen. O empiezas por una full body y luego con el paso del tiempo te das cuenta que no te gusta entrenar de esa forma y lo cambias a un esquema un poco más dividido. Bueno, en definitiva,
Con lo que quiero que te quedes es que al final todo funciona siempre que controles bien todas las variables que acabo de comentar y lo más importante es simplemente empezar. Así que bueno, espero que estas ideas te resulten de ayuda y si quieres ampliarlas sabes que tienes la newsletter en lifters.es a la que te puedes apuntar totalmente gratis. Así que te dejo el link en las notas del episodio. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Y sin más, nos escuchamos de nuevo en Cuaderno de Entrenamiento la semana que viene. ¡Chao!